Él se volvió cristiano por medio de leer esta carta a los Efesios, cuando tenía 14 años. Y él se mantuvo enamorado de esta carta y apasionado acerca de Efesios. Y él escribió poéticamente lo que sucedió en su corazón leyendo Efesios. Y dice lo siguiente en su escrito. Dice acerca de Efesios: a este libro le debo la vida. Al leer Efesios tuve un éxtasis temprano en colinas de tierras altas y sublimes. Contemplé apasionadamente a Jesucristo entre las rocas, a la luz de las estrellas. Vi un mundo nuevo, todo era nuevo. Tenía una nueva perspectiva, nuevas experiencias, nuevas actitudes hacia otras personas. Yo amé a Dios. Jesucristo se convirtió en el centro de todo. Había sido despertado, estaba realmente vivo. Aquí está la esencia destilada de la religión cristiana en Efesios. El compendio más autoritario y más consumado de nuestra santa fe cristiana. Esta carta es pura música. Lo que leemos aquí es la verdad cantada, la doctrina hecha música. Efesios es sana doctrina encendida con el fuego de Dios. Después de muchos años, John Mackay nunca perdió su fascinación por la carta de Pablo a los Efesios. Esa es la carta del apóstol que comenzamos a estudiar hoy. Así que abran sus Biblias allí en Efesios capítulo 1. Vamos a estar del versículo 1 al 14. Vamos a orar. Señor, gracias por esta carta. Gracias por tanta misericordia que has tenido con nosotros. Que nos has dado tu palabra, Señor. Que nos has hablado. Gracias, Señor, por tu palabra. Úsala, Señor, para transformar nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Antes de leer nuestro pasaje, quiero motivarte a enamorarte de esta carta por los siguientes meses, ¿verdad? Estúdiala, memorízala, medita en ella, cántala, escríbela, predícala. Efesios ha sido descrito justamente como los Alpes suizos del Nuevo Testamento, dice, como la corona y el clímax de la teología paulina, como una de las composiciones más claramente divinas que el hombre haya escrito. Así mucha gente ha hablado acerca de esta pequeña carta. Imagínate, ¿acaso no vale la pena poder pasar unos meses de tu vida enfocándote y adentrándote y profundizando en esta carta? Efesios es el cántico de Dios mismo, dijeron. Efesios es una ventana al corazón eterno de Dios. Efesios es un telescopio que nos permite explorar las glorias y las excelencias de Cristo. Efesios es un diamante que nos permite ver la multiforme gracia de Dios. La carta a los Efesios, mis hermanos, es sana doctrina encendida con el fuego de Dios. Y yo les invito, te desafío, te animo a que mantengas por unos meses tu atención en esta carta. Hoy comenzamos el estudio de esta profunda carta que nos lleva a crecer en dos áreas de nuestra vida. Nos va a desafiar grandemente en estos meses en dos áreas. Primero, nos va a motivar a tener una pasión renovada por perseguir la sana doctrina de Dios, pero siempre unida con una experiencia genuina de Dios, una experiencia espiritual de Dios. La carta nos lleva a conocer a Dios con todo nuestro corazón, conocer a Dios con todo nuestro corazón y amar a Dios con toda nuestra mente.
Y se puede dividir en dos partes iguales esta carta. Tiene 6 capítulos. Los primeros 3 capítulos va a ir muy profundo en doctrina bíblica, en enseñanza acerca de quién es Dios, qué ha hecho Dios. Y va a desafiarte intelectualmente a tratar de entender qué está diciendo Pablo. Los primeros 3 capítulos, mucha doctrina bíblica. Y los siguientes 3 capítulos, del 4, 5 y 6, muchos aspectos prácticos acerca del matrimonio, de la crianza de los hijos, del trabajo, muchos aspectos prácticos acerca de la vida. Y esto está totalmente relacionado el uno con el otro. Por lo que Dios ha hecho, así debemos vivir. Y el mensaje de hoy vamos a contemplar a Dios mismo y lo que Él ha hecho en su más grande profundidad, como Trinidad. Y aquí ya empezamos con el desafío más grande. Yo creo que el desafío más grande en este mensaje de hoy y en el primer capítulo de Efesios es intelectual. Porque nos va a demandar la atención absoluta, si no, no vamos a entender qué está diciendo Pablo. Nos va a hablar de tantas cosas profundas acerca de quién es Dios que nos va a doler la cabeza muchas veces. Y primero entendemos que Él es Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y vamos a meditar en cómo esta carta afecta a nuestra vida diaria también, ¿no? Pero antes de profundizar en esos 3 puntos de Padre, Hijo y Espíritu Santo, es necesario explicar qué significa antes, para que no se confundan, qué significa que Dios es Trinidad, ¿verdad? La doctrina de la Trinidad sostiene que Dios es uno solo. Nosotros creemos en un solo Dios, pero en ese Dios único subsisten 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En un sentido, Dios es uno y en otro sentido, Dios es 3. La unidad de Dios es lo que se llama su esencia. La triada de Dios es su subsistencia tripersonal, en 3 personas distinguibles, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora, en el siglo IV se escribió un documento muy profundo que se llama el Credo de Atanasio. Usted lo puede buscar en internet, por todos lados está disponible. El Credo de Atanasio del siglo IV. Y profundiza en qué significa la doctrina de la Trinidad. Y le voy a leer una porción de ese credo porque a mí me parece muy útil. Y dice lo siguiente: adoramos a un solo Dios en Trinidad y Trinidad en unidad, sin confundir las personas ni dividir la esencia, porque es una la persona del Padre, otra la del Hijo y otra la del Espíritu Santo. Mas la esencia divina del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es toda una, igual la gloria, coeterna la majestad. Eterno es el Padre, eterno es el Hijo y eterno el Espíritu Santo. Escuchen bien. Y sin embargo no son 3 eternos, sino un solo eterno. Asimismo el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, y sin embargo no son 3 dioses, sino un solo Dios. Así también el Señor es Padre, el Señor es Hijo, el Señor es el Espíritu Santo, y sin embargo no son 3 señores, sino un solo Señor. El Padre por nadie es hecho, ni creado, ni engendrado. El Hijo es solo del Padre, no hecho, ni creado, sino engendrado. El Espíritu Santo es del Padre y del Hijo, no hecho, ni creado, ni engendrado, sino procedente. Hay pues un Padre, no 3 padres. Un Hijo, no 3 hijos. Un Espíritu Santo, no 3 Espíritus Santos. Y en esta Trinidad nadie es primero ni postrero, nadie mayor ni menor, sino que todas las 3 personas son coeternas juntamente y coiguales. En todo se ha de adorar la unidad en Trinidad y la Trinidad en unidad. Eso es una porción del credo Atanasio. Ahora, el teólogo Wayne Grudem lo escribe un poquito más sencillo y dice: podemos definir la doctrina de la Trinidad como sigue. Dios existe eternamente
como tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cada persona es plenamente Dios, completamente Dios. Y hay un solo Dios. Un libro que estoy leyendo dice, en el poder del Espíritu Santo amamos al Padre a través de Cristo. De hecho, la vida cristiana debe ser vivida con referencia constante a las tres personas de la Trinidad. Tu vida cristiana. Una verdadera vida cristiana buscará ser completamente trinitaria en su teología y piedad. Necesitamos a las tres personas en nuestra vida porque nuestra vida tiene la Trinidad estampada por todas partes. La vida cristiana, está diciendo, la vida cristiana no puede evadir la doctrina de la Trinidad. Los cristianos son trinitarios y si tú no crees la Trinidad no eres cristiano. Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo. ¿Cómo eso se puede entender si tú niegas la Trinidad, por ejemplo? Esto es muy, muy importante, que los cristianos son trinitarios y debemos entender que cuando adoramos a Dios, adoramos a un Dios que es incomprensible, majestuoso. Y debemos alejarnos de esta idea popular, ¿verdad? De que Dios es un diosito, ¿verdad? Sí, mi diosito yo lo llevo por todos lados en mi bolsillo, ¿no? Y me cuida. Cuando hago algo malo me protege de los policías. Ese es un Dios en la Biblia revelado que merece toda honra y majestad. Y es el propósito de este púlpito, de esta iglesia, el poder crecer en entender que Dios es un Dios grande, más grande de lo que tú y yo podamos comprender, más grande de lo que la gente piensa que es, tan grande que no lo podemos comprender, resumir, ilustrar, pintar. Ahora, en el pasaje bíblico de hoy, Pablo, interesante, se enfoca en hablar, en bendecir a Dios, en alabar a Dios. Y él lo hace en un orden de la Trinidad. Y eso van a ser nuestros 3 puntos el día de hoy. Primero comenzando con el Padre, siguiendo con el Hijo y luego con el Espíritu Santo. Es lo que Pablo está hablando en Efesios 1, del 1 al 14. Entonces vamos a comenzar con el punto número 1. Contempla a Dios el Padre, que en su plan eterno nos amó. Pablo está bendiciendo a Dios. Si tú lees este primer capítulo, él está alabando a Dios. Está escribiendo una composición artística, de una adoración a Dios. Y él comienza hablando de la bendición que Dios el Padre nos ha dado. Así que yo te invito, como lo está haciendo Pablo, a que contemples a Dios el Padre. ¿Quién es Él? Lo que ha hecho por ti. Y cómo Él primeramente ha planeado desde la eternidad amarnos. Dice así la Biblia, del versículo 1 al 6. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ahorita empieza. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, porque el Padre tiene hijos, ¿verdad? Predestinado para ser hijos suyos, hijos del Padre, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Súper complejo. Mi trabajo es ayudarles a leer la Biblia con entendimiento, ¿verdad? Que puedan
leer esto y decir, ok, entiendo más o menos lo que está diciendo. Así que aquí vemos que Pablo enfatiza que Dios el Padre ha planificado todo. El plan de Dios es eterno, dice Pablo, y es amoroso, enfatiza Pablo. Un Dios grande que hace todo por nosotros. Somos solamente beneficiarios, dice Pablo. Él es el benefactor. Nosotros no le hacemos favores a Dios o cooperamos con Dios en la salvación. Somos beneficiarios. Solo uno es el benefactor, Dios. Y comenzamos, hay tres cosas que Pablo nos dice en este pasaje que hace el Padre. Nos bendice, nos elige y nos predestina. Entonces, bendición, elección y predestinación es lo que vemos. Primero, bendición. Dice que el Padre nos bendijo espiritualmente en Cristo, en los lugares celestiales. ¿Qué es esto de los lugares celestiales, no? Bueno, es un mundo invisible de actividad espiritual que no podemos entender. ¿Por qué? Porque tú y yo no sabemos eso. Nosotros sabemos qué es esta vida en esta tierra, ¿verdad? Pero Él nos habla de que en este ámbito espiritual, en este mundo invisible que tú no puedes ver, hay actividad espiritual, hay ángeles, hay demonios. Y está Dios bendiciéndonos con toda bendición espiritual. Ojo, que el énfasis de la bendición que dice Pablo, cuando dice tú eres bendecido, no es un énfasis material. Pero Él nos dice, eres rico y te ha bendecido con toda bendición espiritual. Con toda bendición espiritual en Cristo. Cristo se vuelve como este refugio donde todas las bendiciones de Dios habitan y donde nosotros cuando estamos en Cristo somos ricos en Él y participamos de todo lo que Él tiene, toda bendición espiritual de su reino. Y vemos que fue el Padre el que nos bendijo. Lo siguiente que vemos es la elección. Él nos bendijo. Ahora, la elección. El Padre, primeramente dice Pablo, que nos escogió en Cristo antes de crearnos. Ponte a pensar en eso, ¿no? El Padre nos escogió, nos eligió en Cristo antes de crearnos, antes de la fundación del mundo. No fue Dios. Algunas personas piensan, bueno, Dios no sabe que existo. Y yo he escuchado eso, ¿verdad? En televisión a veces dice, ¿quién sabe si Dios sabe que yo existo, que estoy pasando por algo, que estoy triste o deprimido, o tengo enfermedad, o yo no sé qué hacer con mi vida? ¿Quién sabe si Dios se entera? Si está ahí viéndome y dice, hey, te he conocido antes de crearte y te he elegido para que estés en Cristo. Lo segundo que nos dice Pablo es que en esa elección, dice, el Padre nos escogió para ser santos. Él no nos escogió solamente para decir, bueno, voy a bendecirle a Él y a Él no lo voy a bendecir. Es para que vivamos para Él. Otra vez, debemos una y otra vez en esta época recordar qué significa en la Biblia ser santo. Cada vez que muchos escuchan la palabra santo o vivir en santidad, casi se deprimen, de verdad. Es como, santidad. Básicamente es un sinónimo de vivir una vida fría, frívola, aburrida y llena de un montón de reglas culturales, ¿no? Bueno, en la Biblia, la santidad y las personas que pueden entender el concepto de santidad bíblico tienen una pasión tan grande por esta idea de la santidad. ¿Por qué? Porque la santidad significa pertenecerle totalmente a Dios. En el Antiguo Testamento se habla de que algunos vasos del templo eran santos. ¿Cómo? ¿Vasos que son santos? Si los vasos no toman decisiones, no hacen cosas.
esa santidad cómo se manifestaba, en que esos vasos le pertenecían exclusivamente a Dios, para el uso de Dios, por lo tanto tú no podías usar ese vaso para nada más. Entonces el concepto bíblico de la santidad es que tienes un dueño y solamente un dueño. Eres de Dios. Fuimos creados para ser santos, fuimos creados para ser suyos y vivir como si fuéramos suyos solamente. Y tercero, con la elección, el Padre, dice Pablo, el Padre nos escogió en amor, dice, en amor. Aunque tú no lo sientas y aunque tú piensas que Dios te desprecia siendo cristiano, la Biblia dice algo diferente. La Biblia enseña que Dios te escogió en amor. Y les digo, yo una vez, la verdad, escuché una frase hace poco que me hizo casi arrepentirme, ¿no? de la forma en la que pensaba. Me pasa mucho. Pensar que tengo algo, no, esto es exactamente así, decir, tenía que modificarlo un poquito más porque no era exactamente como yo pensaba. Y era esto, que muchas veces se enfatiza tanto que Dios nos ama por Cristo y en Cristo, que parece que cuando hablamos de esto decimos que Dios realmente no nos ama, y que Él nos desprecia y que ya nos pone en Cristo para poder amarnos, porque Él no nos ama. Y en Cristo, bueno, por lo menos nos va a amar en Cristo porque estamos en Él. Y eso tiene algo de verdad, pero tiene algo de mentira, bastante de mentira. Y esta persona, este pastor, dijo, hey, recuerda lo siguiente. Versículo muy popular, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo. ¿Qué viene primero? Dice, ¿el amor del Padre o el dar a su Hijo? De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo. Y no solamente te amó 5 minutos antes de dar a su Hijo. Dice aquí que Él te escogió en amor. Y te amó. Y por eso dio a su Hijo para rescatarte y redimirte para Él. Y que seas justo en Cristo. Pero Él te amó. Y esto es algo que sí a mí me impresiona y a todos nos debería impresionar. ¿A mí siendo pecador? ¿Fuera de Cristo? ¿Me amó? Sí, por eso envió a Cristo. Pasemos a lo siguiente, la predestinación. Dice aquí en nuestro versículo 5, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia. ¿Qué es esta palabra predestinado? Habiéndonos predestinado. Esa es una palabra en griego que es proorizo y literalmente significa decidir sobre algo de antemano. O sea, decidir algo antes de que pase. Él decidió, te predestinó, Él decidió tu destino antes de que sucediera, antes de crearte. Otra vez voy a leer el versículo, vamos a escuchar el versículo. Habiéndonos predestinado, habiendo determinado nuestro destino. ¿Para qué? Para ser adoptados, hijos suyos, por medio de Jesucristo. ¡Wow! O sea que yo soy hijo, no porque yo pude correr a Dios y decir, por favor, acéptame como tu hijo. Es que Él ya había planificado un destino para mí. Él quería que yo fuera su hijo. Yo, tú. Con tantos defectos, con tantas imperfecciones, Él dijo, yo quiero que voy a crearlo a Él para que sea mi hijo. Y ese es su destino. Y segundo, dice que el Padre nos predestinó por el puro afecto de su voluntad, lo cual quiere decir que no fue porque Él vio,
como que esta persona, como que Juanito se va a portar bien y por eso yo quiero que él sea mi hijo. Voy a tener un buen hijo. No hubo algo que le hizo tomar la decisión a Dios de darte un destino para que seas su hijo. Fue el puro afecto de su voluntad. En otras palabras, Dios te predestinó porque así Él lo quiso. Porque Él quiso hacerlo. Y en esta parte, muchas personas se empiezan a molestar con Pablo, con la Biblia, con esta doctrina. ¿Cómo? ¿Cómo puede ser que es solo porque Dios lo decidió así? Por eso yo soy cristiano hoy en día. ¿Cómo puede ser esto? Y el problema es estas personas no están dejando a Dios ser Dios. ¿Acaso no tiene Él derecho de hacer lo que quiera? Él es Dios, no nosotros. Él es un Dios grande y glorioso y Él es soberano sobre todo. Y por último dice que el Padre nos predestinó para alabanza de la gloria de su gracia. Y aquí es donde se pone más controversial o más hermoso. Depende de cómo el Espíritu Santo obra en esta iglesia y en tu corazón. Porque entendemos, según este versículo, que Él ha planeado todo esto que ha sucedido. Toda la salvación de su pueblo, la muerte de Jesucristo, la fe que tú ibas a tener en Él, la forma en la que ibas a vivir, todo eso habría planeado con un propósito, para que Él fuera alabado y glorificado. Y eso puede chocar a muchas personas y decir, ¿cómo puede ser esto? Otro versículo en Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, Jesús. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Todo lo que ha hecho en tu vida y lo que va a hacer en tu vida es con un propósito, para alabanza de la gloria de su gracia. Déjame explicarte esto bien rápido. Él está queriendo y está haciéndolo, demostrando la riqueza de su gracia, de su amor. Y tú vas a ser ese trofeo que le muestra a todo el mundo, wow, cuán amoroso es Dios, cuán lleno de gracia, cuán glorioso. Él quiere hacer de tu vida por toda la eternidad este trofeo de su gracia. Y decir, miren, a ti te estoy levantando de lo peor, de la perdición, de donde no eras nada, de donde eras un rebelde y un pecador, un enemigo de Dios. A ti te voy a levantar y te voy a dar tanta gracia, tanta bendición, tanto amor por toda la eternidad, que te voy a levantar y todo el mundo pueda ver, todos los ángeles, toda la creación, todos los condenados también, puedan ver todos cuán misericordioso es Dios, que ha dado a esta persona y a esta persona y a esta persona y a todo lo que es su iglesia infinita gracia, sobre gracia, sobre gracia. Y así Él puede ser adorado y alabado. Ese es nuestro gran Dios, qué gran salvación. Hace un tiempo, muchos años, como 11 años atrás, vi en la televisión una persona que estaba hablando acerca de la salvación y dijo, un día vinieron a mi escuela, me dijeron dijeron a todos los estudiantes, si quieres ser salvo solamente toma tu salvación, está acá, recíbelo. Y ella dijo, yo ese día fui la única que dije, yo voy a recibir salvación y tomé esa salvación y aquí estoy. El problema con eso, yo en ese momento, nuevo creyente,
Apagué el televisor y me puse a reflexionar en eso. Yo dije, wow, ¿por qué me siento mal con esto? Me siento como que no está bien esto. Wow, yo no puedo decir eso. Yo personalmente, yo decía, yo no puedo decir que eso fue lo que pasó conmigo. Yo no puedo decir, sí, yo tomé la salvación y por eso estoy aquí. Digo, la verdad, yo estaba perdido. Yo estaba muerto en mis pecados. Yo no tenía ninguna esperanza, ni ningún deseo de buscar a Dios. Pero Él vino y me rescató. Y gloria a Dios, gracias Señor porque me salvaste. Pero ¿ven la diferencia? Una es, si yo lo hice, yo pude, y la otra es, no, es que la Biblia me dice, y yo he sentido, es que yo estaba muerto. Fue Él el que me salvó, Él el que me rescató, Él el que vino por mí, Él el que me tomó. Y por eso toda la gloria es de Él, no mía. Bendición, elección, predestinación, todas son palabras que describen la obra de Dios, ¿verdad? La salvación comienza y termina con Dios. Nuestra salvación inicia en la voluntad de Dios y termina en la alabanza de la gloria de Dios. Y esto es así porque así son todas las cosas siempre. Comienzan con la voluntad de Dios y terminan en la gloria de Dios. Vamos a pasar a algunas aplicaciones prácticas de esto. Primero, Dios el Padre nos amó antes de crearnos. Entiende eso. Predícate a ti mismo eso. Tú eres amado por el Padre, a pesar de lo que tú puedas sentir o creer. Eso es la verdad y es así. Segundo, Dios el Padre nos escogió y nos destinó para su gloria. A nosotros que somos lo peor. Dice la Biblia, lo vil, lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Lo vil del mundo, lo menospreciado escogió Dios. Lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte, fanfarronee en su presencia. Y por último, nuestro orgullo es destruido con esto, con Efesios capítulo 1. Destruido, porque la salvación pertenece completamente a Dios. No podemos ser orgullosos, no depende de nada de nosotros. Solo a Dios es la gloria. Vamos a pasar rápidamente al segundo punto, y es el Hijo. Pablo habla del Padre, de su bendición, de su elección, de su predestinación, y empieza a meditar en el Hijo. En el Hijo. Es un poco más corto lo que dice Pablo acerca del Hijo, pero es muy importante. Dice así, el versículo 7 en adelante: en quien tenemos redención por su sangre, esto es Jesucristo, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Les dije que es una carta bien difícil de entender. En esta redención vemos a Cristo, y esta es la forma más fácil de entender lo que está diciendo Pablo en estos versículos 7, 8, 9 y 10, ¿verdad? Vemos a Cristo en su redención de tres maneras, ¿okay? Si ustedes lo escriben, tres maneras. Primero, su obra de salvación como sacerdote, su obra de salvación también como profeta, y por último como rey. ¿Okay? Ahora, la palabra redención usada aquí es una palabra desconocida. Quizás muchas veces ustedes dicen, ¿qué es esto de redención? Bueno, algunos incluso pueden haberla usado ya o escuchado o estar familiarizados con ello, pero no entienden la definición. Si yo te pregunto, ¿qué es redención? No me puedes decir, pero la lees en la Biblia, la compartes y la pones en Facebook, lo cual está bien. Si está en la Biblia, ponlo en Facebook, está bien. Pero es importante a veces preguntarnos, ¿qué significa esta palabra? Y esta palabra redención, mis hermanos, significa o se usa para describir la compra de alguien que era esclavo por algún
algún pago, algún precio se compraba a esta persona. Entonces, redención significa una transacción de comprar a alguien por un precio. Y a veces incluso se usaba para describir el pago que se daba para rescatar a alguien secuestrado, ¿no? Entonces se redimía con esto, ¿no? Y ya podía rescatarse a esa persona. Cuando pagabas para que liberaran a la persona secuestrada, podías decir que estabas redimiendo a una persona también. Entonces, por eso a Cristo se le llama el Redentor, aquel que pagó el precio para rescatarnos de nuestros enemigos que nos esclavizaban. ¿Y cuál fue el precio? Dice 1 de Pedro 1:18, dice esto: sabiendo que fuisteis, escuchen esto, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, o sea, no fueron rescatados con cosas que se pueden dañar, como el oro o la plata, dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Eso es 1 de Pedro 1:18 al 20. Qué hermoso ver esto. Él es nuestro Redentor que ha comprado nuestro rescate por un precio de sangre. ¿Y cómo logra esta redención? Bueno, siendo primero nuestro sacerdote. ¿Sacerdote qué quiere decir? No tengo tiempo para explicarte todo lo de sacerdote. Habla con cualquier persona a tu lado, si es miembro de esta iglesia. Hemos hablado mucho del sacerdocio y pueden quizá explicarte un poco más. Pero en resumido es esto. Como sacerdote, Cristo ofreció redención por medio de su sangre para el perdón de pecados. Esto es el trabajo de un sacerdote, representar al pueblo por el sacrificio, lidiar con el pecado del pueblo ante Dios. Y eso es lo que vemos en el versículo 7. Siguiente vemos, como profeta, nos dio a conocer el misterio de su voluntad, dice. Y ese es el énfasis que pone Pablo, el conocimiento que nos ha traído Jesús. Nos rescató de la ignorancia, de las tinieblas y del engaño, siendo el profeta, el que trajo la revelación de Dios. Y tercero, como rey, y tú te pones a leer el 9 al 10 y dices, bueno, ¿cómo veo aquí el reinado de Jesús? Dice, el cual se había propuesto en sí mismo reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, las que están en los cielos y en la tierra. En otras palabras, Cristo vino como el rey a unificar el reino. La venida del rey vino a unificar el cielo y la tierra y todas las cosas. Y ese es el rey. Así que, antes de pasar al último punto, entiende que tú eres completamente suyo, completamente del rey, y fuiste comprado por un precio. Uno de mis versículos favoritos, y que están en la camiseta de Highview en español, para los que no la tienen, hablen conmigo, yo les puedo dar una. En la parte de atrás dice un mensaje, y viene de este versículo. Y yo quiero que en la vida diaria de esta semana tú recuerdes este versículo. 1 Corintios 6, del 19 al 20. 1 Corintios 6, del 19 al 20. Y dice así: ¿o no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Qué bonito. Se les ha olvidado que no se pertenecen a ustedes mismos, dice. Pues por precio habéis sido comprados. Por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Nuestro cuerpo y nuestro espíritu no son míos, son de Dios. Y hemos sido comprados si eres cristiano. Por eso Pablo se introduce a sí mismo como siervo de Jesucristo, esclavo de Jesucristo. Y terminamos con el último punto acerca del Espíritu Santo. Pablo habla un poco acerca del Espíritu Santo. Y él hace un énfasis en que Él es el sello de Dios. Ahora, mis hermanos, quizá ustedes pueden entender ya para este punto que siempre hablar del Espíritu Santo es más difícil. La Biblia no nos habla tanto del Espíritu Santo, aunque sí nos habla. Pero la razón es porque no se enfatiza, la Biblia no enfatiza al Espíritu Santo. Y nos dice cuando habla del Espíritu Santo
que el Espíritu Santo, el rol del Espíritu Santo, no es apuntarse hacia sí mismo. Dice que el rol del Espíritu Santo es apuntarnos hacia Jesucristo y hacia la gloria del Padre. Por lo tanto, mientras más en sintonía estás con el Espíritu, más cristocéntrico eres y más gloria al Padre das. Así que sí, no estoy de acuerdo con las iglesias que están todas enfocadas solo en el Espíritu Santo, porque no es lo que la Biblia dice, ¿no? Cuando el Espíritu Santo obra, Cristo es glorificado. Y aquí nos dice que el Espíritu Santo funciona como el sello de Dios. El sello de Dios. Y si ves el versículo 13, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Otra vez, un poco difícil. Esta palabra sellar está aludiendo a que somos propiedad de aquel que nos compró. Propiedad. En la antigüedad los reyes y otras figuras importantes colocaban su sello único en la propiedad para que otros supieran a quién pertenecía. ¿A quién perteneces tú? Pablo dice que los creyentes están marcados de manera similar. La presencia del Espíritu Santo dentro de ellos comunica que son propiedad de Dios y significa su redención final. ¿Cuál redención final? Bueno, cuando Él venga y restaure todas las cosas y consume su reino. Ese es nuestro sello que nos garantiza la veracidad de su promesa y que nos recuerda. El sello del Espíritu nos recuerda a quién le pertenecemos y nos recuerda dónde está nuestra casa. No es aquí. Un comentarista dice, el Espíritu Santo es la nueva creación de Dios, irrumpiendo en nuestro tiempo y época. El Mesías nos proporciona el Espíritu como una parte de su gran victoria en la cruz. Y no solamente el Espíritu es un recordatorio, segundo, es aquello que nos conecta con Dios, es la conexión con Dios. ¿Y qué quiero decir con esto? Que el Espíritu Santo nos lleva a la comunión verdadera con el Padre y el Hijo. No tendríamos relación con el Padre y el Hijo si no fuera por la obra del Espíritu Santo. Y aquí ya empezamos a entender algunos de los misterios del Espíritu Santo que son tan difíciles de entender. Y es esto, que si el Espíritu Santo está obrando en tu vida, tú vas a conectarte más con la obra del Padre y del Hijo en tu vida. Eso es lo que dice un libro que estaba leyendo. Aparte del Espíritu, estaríamos tan vacíos de vida como las sillas en las que nos sentamos. John Owen, un puritano, escribió: todos los consuelos del Espíritu Santo consisten en que nos dé a conocer y nos comunique el amor del Padre y la gracia del Hijo. ¡Wow! El Espíritu Santo obra en mi vida consolación al comunicarme a mi corazón el amor que siente el Padre por mí y la gracia que ha sido manifestada en Cristo Jesús. Y esa es la bendición de tener el Espíritu Santo, que es mi sello, que me dice que soy de Dios, posesión de Dios, que me recuerda dónde está mi casa y que me conecta en esta vida, no solo con el futuro, sino en esta vida diaria, me conecta con la obra que el Padre y el Hijo hacen. Este Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, mediante su obra de salvación, ha creado la iglesia, esta iglesia, la amada iglesia, la gloriosa iglesia. Y la iglesia fue creada para adorar a Dios. Y quiero simplemente concluir con esto. ¿Por qué tomamos tanto tiempo? Porque fue un buen tiempo, ¿verdad? De yendo profundo a los misterios más grandes de Dios que están aquí en el versículo 1 al 14.
del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, de su elección, predestinación, redención, de Cristo como sacerdote, como profeta, como rey, del Espíritu Santo y la forma en la que obra, tantas cosas que no entendemos. ¿Por qué tomarse el tiempo para hacer esto? ¿Por qué no tomarme mejor 20 minutos para decirle, hey, sigue adelante, échale ganas en tu trabajo y Dios está contigo? Por lo siguiente, si nosotros fuimos creados para adorar a Dios, esta carta nos confronta a tener una adoración que es llena de vida y de doctrina bíblica profunda, verdadera. Nos anima a tener una vida consistente con nuestra adoración también, el Dios que adoramos. Yo quiero preguntarte, ¿en qué área sientes debilidad? ¿Sientes que debes crecer más en tu conocimiento de Dios y de lo profundo que es Dios? ¿O sientes que debes crecer más en tu amor, tu vida de obediencia y en sentir el poder del Espíritu Santo en tu vida? Sea cual sea tu situación, yo espero hoy desafiarte a contemplar a Dios, a conocer quién es tu Dios y quién es el Dios que adoramos, y saber la verdad y decir, ese es el Dios que adoramos y yo conozco la verdad y por eso le adoro bíblicamente. Debemos tener una adoración informada por la verdad y una verdad sostenida en adoración. Mente y corazón, poder de Dios y verdad de Dios. Ahora, Efesios, mis hermanos, recuerden, Efesios es sana doctrina encendida con el fuego de Dios.